Un saludo a todos los hermanos de acá de la Iglesia Bautista Antorcha de Salvación. Damos gracias a Dios por el compañerismo que tenemos con su pastor y la oportunidad de servir juntos y de compartir juntos. También gracias a Dios a los hermanos de la Iglesia de Aramonte y también a los hermanos de Holguín. Gracias a Dios estamos en compañerismo cristiano, compartiendo de lo que Él ha hecho a favor de nosotros y de lo que somos en Él y de lo que Él quiere que vivamos. Gracias a Dios por esta oportunidad de compartir juntos como su iglesia, como su pueblo. Quisiera elevar también otra oración pidiendo a Dios que su palabra pueda ser clara, que su palabra nos ayude a ver las cosas más a la manera de Dios y no a nuestra manera. Padre, gracias por ser tu iglesia. Gracias porque tú nos tomaste el mundo y nos traíste a ti. Gracias porque somos tu pueblo amado. Somos tu iglesia. Somos los que moraremos contigo por la eternidad. Gracias por la bendición de ser tu iglesia amada, Señor. Ruego, Dios mío, que en mi debilidad tu poder se perfeccione. Que tú me auxilies y me ayudes a exponer con fidelidad lo que he visto, entendido y creído de tu palabra, Señor. Ayúdame a exponerla como debo hacerla. Ayúdame, oh Dios, a comunicar claramente y que sea de utilidad y de bendición para tu pueblo, Señor. Y también aún aquellos que no son pueblo tuyo, que sean despertados, iluminados para ser salvos, Señor. Haz la obra, Señor. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hace un tiempo los hermanos de Holguín se comunicaron con nosotros y tuvieron el deseo de tener este campamento. Conversamos, compartimos y cuando estábamos hablando acerca del tema que ellos querían para su campamento, ellos estuvieron compartiendo con nosotros que deseaban hablar de la iglesia. Y el asunto es que a ellos les pasó como a muchos de nosotros, que la crisis que enfrentamos debido al coronavirus nos llevó a repensar acerca de qué es la iglesia, de meditar, reflexionar y volver a las escrituras para ver qué es la iglesia. Porque hay veces que asociamos iglesia con ciertas costumbres, con ciertas tradiciones, pero ciertas costumbres y tradiciones se vieron impedidas por la COVID, por la imposibilidad de reunirnos. Entonces, la iglesia es iglesia aún cuando hay crisis, aún cuando ciertas cosas que aún Dios dice que hagamos no las podemos hacer, la iglesia sigue siendo iglesia. Entonces, la idea el tema que vamos a estar compartiendo hoy es un poco que considerar bíblicamente algo de lo que la Biblia dice de qué es la iglesia. Y muchas veces se necesita aún más saber qué es la iglesia cuando hay crisis, cuando hay dificultades. Y el mensaje que vamos a estar compartiendo hoy parte de un libro que fue escrito a una iglesia o a varias iglesias que estaban en crisis, porque estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo ataques de los no creyentes. Y en medio de la persecución, el apóstol Pedro escribe su primera carta a estos creyentes. Y para animarlos, para alentarlos, para guiarlos a saber qué hacer, el apóstol Pedro les recuerda de muchas maneras qué son ellos, cuál es su identidad. Les recuerda qué es la iglesia, quiénes son ellos. Porque nosotros hacemos lo que hacemos como iglesia o como creyentes porque somos lo que somos. Primero, hay que saber qué somos, qué hemos sido hechos por Dios, para saber qué quiere Dios que hagamos como su iglesia. Entonces, vamos a estar viendo que al principio de esta carta, en el capítulo 1 de esta carta,
Cuando Pedro los saluda, en el versículo 1 y 2, principalmente el 1, él dice que ellos son expatriados. Vamos a leerlo. Capítulo 1, versículo 1 dice. Primera de Pedro. Disculpe. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Dice, capítulo 1, versículo número 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Cómo le llama Pedro a los destinatarios? Los expatriados de la dispersión. Expatriados es que estaban ¿qué? Fuera de su patria. No estaban en su patria. Y a muchos judíos les pasaba eso. Muchos judíos fueron dispersados por diferentes naciones y estaban expatriados. Pero aún Pedro parece que se está refiriendo no solo a judíos, sino a gentiles. Porque todos los creyentes en Jesucristo están expatriados. Porque no están en su verdadera patria. En otro lugar, en el capítulo 2, versículo 11, habla de que somos peregrinos y somos extranjeros. Entonces, desde el punto de vista terrenal, desde el punto de vista del mundo, los creyentes somos expatriados. El mundo no es nuestro mundo. El mundo nos persigue, el mundo nos maltrata. Vamos a chocar con el mundo y sus valores, porque no somos del mundo. Pero, debido a eso, que ellos estaban viviendo como creyentes, estaban sufriendo persecución. Estaban siendo maltratados de muchas maneras. Entonces, ¿qué hace Pedro? Desde el versículo 2 les empieza a hablar. ¿Quiénes son ellos? Vamos a leer. Solamente quiero ir ilustrando para llegar al texto que vamos a estar exponiendo. Dice el versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Son expatriados según este mundo. No, el mundo no es su patria. Por eso el mundo los persigue. Pero desde el punto de vista divino, ¿qué son? Elegidos de Dios. Dios los eligió. Y Dios los santificó. Son santificados. Y Dios los salvó, los limpió por medio de Jesucristo. Y ahora los creyentes están centrados en Jesucristo. Y ahí, mis hermanos, cuando sigue el capítulo 2 hay una alabanza muy hermosa. Solamente la voy a leer y voy a mencionar algunas cosas para seguir. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué pasó con los creyentes? Fueron elegidos, fueron santificados, fueron rociados con la sangre de Jesucristo para obedecerle. ¿Pero qué más? Fueron renacidos. Y la Biblia, en Efesios y en otros lugares, habla de que los creyentes, los no creyentes, están ¿qué? Muertos en delitos y pecados. No tienen vida espiritual. Están separados de Dios. Pero Dios ha hecho nacer de nuevo. O ha hecho renacer. Ha dado nueva vida a los creyentes. Y esa nueva vida tiene un enfoque. ¿Cuál es? Para una esperanza viva.
para tener esperanza, para tener una confianza acerca de lo que nos espera y que es glorioso. Pero ¿qué más dice? Para una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible, y todo eso habla de una herencia que permanece, que no se destruye, que no está corrompida. Y esta herencia dice que está reservada, guardada en los cielos para vosotros. ¿Para quién? Para los elegidos, para los que fueron renacidos. Pero ¿qué más dice? Que los creyentes son guardados. Guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Versículo 5. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué nos está hablando de esto? De forma general, esto nos está hablando de la obra de Dios a favor de los creyentes. Pero por esa obra de Dios, ¿qué pasa con los creyentes? Pueden estar seguros, pueden estar confiados, pueden estar esperanzados. ¿Por qué? Han sido librados de la muerte espiritual, ahora tienen una esperanza viva que se enfoca en Jesucristo. Y ahora pueden estar seguros que tienen una herencia, que está reservada y que es incorruptible. Y que al final Dios nos tiene guardado también para esa ¿qué? Herencia. Pero miren lo que dice el versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, ¿qué dice? Por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y cuando nosotros leemos cada capítulo de esta carta, habla de persecución, de sufrimiento, y pone a Jesucristo como el modelo de cómo un creyente sufre. Y también la esperanza y el fundamento para sufrir bien. Ahora, hermano, sigue hablando, y después de hablar de lo que Dios ha hecho a favor de los creyentes, que nos hace estar seguros, pasa entonces a hablar de implicaciones. Y estas implicaciones son aún cuando hay dificultades, aún cuando hay crisis, aún cuando hay persecución. Y a partir del versículo 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, ahí sigue hablando que ahora seamos santos como Dios es santo. Que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y vuelve de nuevo a decir por qué. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, no por cosas corruptibles como oro o plata, sino por la sangre preciosa de Jesucristo. Y ahí sigue hablando acerca de la obra salvadora. Cuando llegamos al capítulo 2, hay una exhortación. En el 1.13 hay una exhortación a ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Eso significa amarrarse bien el cinturón para que no se le caigan las cosas en aquel contexto. Y en otras palabras, ponerse listo para la acción. Significa ceñirse. Ahora, sigue hablando, y en el capítulo 2, versículo 1, habla de desechar ciertas cosas negativas. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda detracción. Y desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Sí, vemos aquí que los está llevando a ver la obra de Dios, los está exhortando a vivir de acuerdo a lo que son. Les está diciendo que desechen cosas que ya son propias de lo que ellos eran antes y no de lo que son. Pero ahora, a partir del versículo 4, le hace una exhortación a acercarse a Jesús. Y habla de Jesús con una metáfora. Pero después lo interesante es que habla de los creyentes similar a como habla de Jesús. Y vamos a verlo, versículo 4 dice. Y ahí vamos a estar ya en este texto, es el que vamos a adentrarnos un poquito más. Dice: acercados a Él, piedra viva. ¿De quién está hablando ahí? De Jesucristo.
Anteriormente había hablado de Jesús. Está hablando de Jesús. Acercados a Él, piedra viva. Y cuando habla acercado, esta palabra no habla solamente de acercarse una vez, ni de acercarse un poco. Habla de acercarse íntimamente. Esta es la misma palabra que se usa en Hebreos 4:16, que dice acercados confiadamente al trono de la gracia. Entonces, habla de acercados a Él, a Cristo. ¿Y cómo habla de Cristo? Piedra viva. Y cuando nosotros leemos versículo 6 en adelante, habla de Jesucristo como la piedra angular, como una roca. Y hay varios textos que muestran a Jesucristo como una roca. ¿Y esto habla de qué? De la solidez, del fundamento. Pero cuando habla de piedra viva, ¿de qué nos está hablando? Sabemos que en la práctica las piedras no son vivas. Las piedras son inanimadas, no tienen vida. Ahora, esto es una metáfora. Jesús es una piedra, ¿por qué? Porque es un fundamento sólido. El que está sobre él está seguro, pero cuando habla de piedra viva, ¿a qué nos está refiriendo? Que él es un fundamento en el cual hay vida. Y solamente en Jesús, en ese fundamento, ¿está qué? La vida eterna, la vida verdadera, la vida saludable, la vida buena, la vida abundante y eterna solamente está en Jesucristo. Entonces, hay una invitación a acercarnos aquí, al fundamento vivo en el cual nosotros encontramos ¿qué? Vida. Y acercarnos íntimamente, a tener una relación, una comunión estrecha, no una vez, sino constante. Pero, ¿qué pasa con esta piedra viva? ¿Qué pasa con esta piedra viva? Que cuando esta piedra viva se manifestó, se reveló, cuando Dios se hizo carne y vino, ¿qué pasó? Que mucha gente, muchos judíos, no lo vieron como piedra ni como viva. No lo vieron como fundamento. La desecharon. Y no lo vieron como la fuente de vida. Y vamos a leerlo, dice. Acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Los hombres, la mayoría, ¿qué pasó con él? Lo desecharon. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. ¿Por qué los suyos no lo recibieron? Vamos a verlo más adelante. Porque no vieron valor en él. Y ese es el problema. Las personas no siguen a Jesús porque no ven su valor. No ven quién Él es. No ven su necesidad exactamente también. Ahora, dice, acercados al pie de la vida, desechada ciertamente por los hombres. Los hombres, la mayoría de los hombres la desecharon. ¿No es así? Pero esta piedra viva que los hombres desecharon, ¿cómo es vista por Dios? Miren, hermano, dice, mas para Dios, escogida y preciosa. Sí, está hablando de que, por ejemplo, los judíos cuando hacían construcciones, ellos no usaban cualquier piedra. Ellos buscaban las piedras que eran las adecuadas y las moldeaban. Y Jesucristo no es cualquier piedra, es una piedra que es escogida y preciosa. Y el Padre hablando de él, ¿qué dijo? Este es mi hijo amado, en el cual yo tengo ¿qué? Complacencia. Jesucristo, aunque los hombres no vean valor en él, aunque lo desechen, es precioso y no hay nadie como él. No hay nadie, nadie se compara con él. En gloria, en valor, en bien, nadie se compara con él. Pero muchos hombres, por incredulidad, lo desechan, lo rechazan. Y eso lo vemos a diario, ¿no es así? ¿Cuántas personas le vamos a hablar de Jesucristo y dicen, mira, vete para allá, loco?
No me sigas hablando de esa basura. Así nos dicen, porque no ven que Jesús es precioso. No ven que es único, que es maravilloso. Pero para Dios, ¿qué es? Escogido y precioso. Único, especial, maravilloso. Ahora, hermano, ¿qué vemos en el versículo 5? Ahora, el versículo 4, ¿de quién nos está hablando? De Jesucristo. Pero ahora, ¿de quién habla? De los creyentes. Y recuerden, ¿a qué creyentes primeramente le estaba hablando Pedro? Aquellos que estaban expatriados, aquellos que estaban sufriendo persecución, aquellos que estaban en crisis externa, como nosotros. También hoy tenemos diferentes tipos de crisis externas y no son pequeñas. ¿No es así? Son grandes, crisis morales, económicas, sociales, de todo tipo. Y eso nos afecta a cada uno de nosotros. A esos creyentes les estaba afectando sus circunstancias externas. Pero en medio de sus circunstancias externas hay un llamado. Dice, vosotros también. ¿Qué dice? Como piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, ¿cómo llama Pedro a los creyentes? Vosotros también como piedras vivas. Ahora, nosotros tenemos una diferencia con Jesús. ¿Cuál es? Jesús es una piedra viva por sí mismo. Él tiene vida, ¿qué? En sí mismo. Pero nosotros tenemos vida en Él. A estar conectados con Él. Porque ahí mismo Efesios que les cité ahorita, Efesios 2 dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero dice también, y Él nos dio vida juntamente con Cristo y nos resucitó. Nosotros ahora, por el arrepentimiento y por la fe en Jesucristo, nosotros hemos sido conectados con la vida. Y ahora, nosotros somos llamados a ¿qué? A ser un medio a través del cual el fundamento se transmite a otro. Y la vida se transmite aquí a otro. Porque ahora nosotros, por medio de la fe, de la unión con Cristo, de nuestra relación con Él, tenemos ¿qué? Vida. Y ahora, como piedras vivas, ahora entonces viene la responsabilidad, las implicaciones de lo que somos. ¿Quién es Jesús? Piedra viva. ¿Quiénes somos nosotros? Piedras vivas en Él. Por nuestra unión. ¿Y saben qué? ¿A qué está haciendo referencia eso? Al templo. A la casa de Dios. La casa de Dios, material, de Israel, que era un templo, hecho con ¿qué? Con piedra. Y tenía varias piedras que formaban el templo. Y el templo era el lugar donde se manifestaba Dios, era el lugar de la morada de Dios, era el lugar de adoración central del pueblo de Israel. Y ahora, la iglesia es la casa de Dios, es el templo de Dios. ¿Y cada creyente qué es? Es una piedra viva en ese templo. Y las piedras vivas unidas en la iglesia, cuando se reúnen, cuando comparten, cuando viven lo que deben ser, están reflejando ¿qué? A Dios, su presencia, su gloria. Y ahora nosotros, los creyentes, al estar unidos somos la casa de Dios. Cuando nosotros vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, ¿qué dice? La iglesia es casa de Dios, templo del Dios viviente. La iglesia es casa de Dios y templo del Dios viviente. Y nosotros los creyentes de manera individual, ¿qué somos? Las piedras vivas en esa casa. Pero las piedras en el templo, ¿cómo debían estar? Las piedras vivas, ¿cómo deben estar? Unidas. Unidas. Cuando vamos a Efesios dice que por la actividad propia de cada miembro va recibiendo la iglesia su crecimiento. Unidos por las coyunturas. La iglesia debe estar unida como casa de Dios. Cada creyente es parte importante de la iglesia.
Pero acá está hablando de la responsabilidad que dice. Ser edificados como casa espiritual. Si las piedras vivas, ¿qué deben buscar? Ser edificados. Crecer. Crecer como un lugar de ¿qué? De adoración. Como un lugar donde Dios es central. Un lugar donde la presencia de Dios se manifieste. Un lugar donde Dios es reconocido y exaltado. Dice, ser edificado como casa espiritual. ¿Y qué más dice? Como sacerdocio santo. ¿Qué hacían los sacerdotes? Los sacerdotes eran los que tenían relación con Dios y intercedían a favor del pueblo ante Dios. Y eran los que hacían los sacrificios para que el pueblo pudiera acercarse a Dios. Entonces, los sacerdotes eran los que se comunicaban con Dios. Ahora, cuando está hablando aquí de la iglesia, de todos los creyentes, de las piedras vivas. ¿Qué son piedras vivas? Las piedras vivas ahora. ¿Un sacerdocio qué? Santo. Porque ahora, hermano, según Hebreos capítulo 10, todos los creyentes que tenemos, libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Antes no, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, en la sombra del verdadero tabernáculo, en el templo construido, los creyentes no podían entrar a la presencia de Dios. Solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año con sacrificios. Sin embargo, ahora, los creyentes en Jesucristo, por el sacrificio único y suficiente de Jesucristo, que pagó por todos nuestros pecados, nosotros tenemos acceso libre a la presencia de Dios. Y ahora nosotros, por tanto, somos ¿qué? Sacerdotes. Ahora podemos comunicarnos con Dios, ahora podemos tener relación con Dios, podemos acercarnos directamente y podemos interceder por la iglesia, por otros, por la obra de Jesús, por la mediación de Jesús, podemos acercarnos. ¿Y qué nos está diciendo este texto? Que nosotros nos acerquemos a Cristo para crecer y ser ¿qué? Una casa espiritual que crece y un sacerdocio santo. Una iglesia que está conectada con Dios y que refleja su santidad. Que está separada, apartada, porque santo significa eso. Ahora, dice, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios. Ahora, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hacen los creyentes? Como sacerdotes. Sacrificios espirituales. Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué está haciendo Pedro? Usando las figuras del Antiguo Testamento, lo que se hacía en el Antiguo, y aplicándolas al Nuevo. ¿Por qué? Porque la iglesia del Nuevo Testamento no es un pueblo ajeno al del Antiguo. El antiguo pueblo de Dios, Israel, era el pueblo de Dios. ¿Y la iglesia qué hizo? Se injertó en ese pueblo. Lo que ahora la iglesia está viviendo en el tiempo del cumplimiento. Y el pueblo del Antiguo Testamento vivía en el tiempo de la promesa. Había una promesa, el Mesías ha de venir. El hijo de David va a venir. El profeta como Moisés va a venir. Promesa. Pero cuando llegamos al nuevo, ¿qué dice? El hijo de David, aquí está. El profeta, como Moisés, está aquí. Estamos en el tiempo de ¿qué? De cumplimiento. Entonces, ahora la iglesia no debe hacer sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque esos sacrificios de animales eran una representación ¿de quién? Del sacrificio de Jesucristo. Y ya Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios, hizo un solo sacrificio. Y con ese sacrificio nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Y por ese sacrificio tenemos acceso completo. Y somos aceptados plenamente por Dios. Pero eso no implica que no hayan sacrificios ahora. Lo que la naturaleza de los sacrificios cambió. Pero como sacerdotes, todos nosotros, Dios nos llama a hacer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Y por ejemplo,
Aquí no nos dice exactamente cuáles son, pero en otros lugares de la palabra de Dios nos habla. Por ejemplo, en Romanos 12, vamos a buscarlo, Romanos 12:1. Y nos habla de un tipo de sacrificio espiritual, no de animales. Exactamente, mira lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué dice? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es vuestro culto racional. Entonces, ¿cuál es un sacrificio espiritual que los creyentes en Jesucristo somos llamados a hacer? Presentar nuestro cuerpo, nuestro ser, dedicado ¿a quién? A Dios. Cuando un israelita presentaba un animal, ¿qué hacía? Lo dedicaba a Dios, lo degollaba y lo entregaba. Porque era un sacrificio muerto, pero era entregado. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Un sacrificio vivo. La diferencia es que somos vivos, pero lo que se mantiene es que somos ¿qué? Entregados, dedicados para Dios. Todos nosotros debemos dedicarnos para Dios. Y eso es lo que va a reflejar que en verdad somos. Porque ante tanto amor, ante tanta gracia, ante tanta bendición dada por Dios, la respuesta adecuada es entregarnos. Y a mí me viene a la mente, que después también se ilustra, me viene a la mente una parábola. Hay una parábola que habla, que dice que había un hombre que salió al campo. Y estando en el campo encontró ¿qué? Un tesoro de gran valor. Encontró un tesoro. Fue, compró el campo y se quedó ¿con qué? Con el tesoro. Vendió todo lo que tenía, lo dejó todo y compró el campo. ¿Por qué? Porque esta persona vio el valor ¿de qué? Del tesoro. Vio que ese tesoro valía más que todo lo que tenía. Y hermanos míos, la fe. Aunque ahí está hablando del reino de Dios, la fe en el rey, del reino de Jesucristo, nos hace ver que Él tiene más valor que todo lo demás. Y por eso es que ahora cuando creemos, si creemos y lo amamos y lo apreciamos, una respuesta adecuada es entregarnos, dedicarnos. Hay otro tipo de sacrificio que habla la Biblia, por ejemplo en Hebreos 13:15, habla de sacrificios de alabanza y frutos de labios que confiesan su nombre. Y hay otros más. Pero bueno, vamos a seguir. El punto es que ahora nosotros, como piedras vivas, debemos ¿qué? Crecer como iglesia, desarrollarnos espiritualmente y cumplir con nuestro rol de sacerdotes santos, haciendo sacrificios espirituales. En otras palabras, dedicados a Dios y buscándole, sirviendo y ministrando. Ahora, hermano, ¿cuál es el fundamento de esto que hemos venido diciendo? Acerca de quién es Jesucristo y de nuestra unión con Él y el valor de eso. Los versículos, allí en 1 de Pedro, capítulo 2, los versículos que siguen nos hablan de esto. Vamos a leer el versículo 6 hasta el 8, dice. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyera en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, ¿qué dice? Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Qué está haciendo Pedro? Pedro está fundamentando lo que había dicho antes. Si nosotros nos entendemos, él está fundamentando lo que había dicho antes. Por ejemplo, ¿qué dice la Escritura acerca de quién es Jesús? Y aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa. ¿Qué vemos ahí? Primero que todo, Jesús es la piedra principal o la piedra angular. La piedra que se ponía primero y después determinaba el ángulo y todo lo demás de la construcción. Era la piedra principal, el fundamento principal. Y ahora, ¿qué dice? Escogida y preciosa. ¿Para quién
Jesús es escogido y precioso. Para Dios, lo vimos ahorita, en el versículo 4, para Dios. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Y el que creyera en Él no será avergonzado. ¿Qué significa eso? No será defraudado. No va a ser en vano, no va a ser por gusto. Porque el que cree en Él es salvado, tiene vida eterna. El que cree en Él tiene vida ahora. Dice, versículo 7, para vosotros pues, ¿qué dice? Los que creéis, Él es precioso. Y hermano, cuando yo estaba leyendo y estudiando esto, ¿qué me vino a la mente? Lo primero que me vino fue esto. Los que creen en Jesucristo, ¿sabe qué pasa con ellos? Concuerdan con Dios. ¿Cómo Dios ve a Jesucristo? Precioso. Los que creen, ¿cómo ven a Jesucristo? Precioso. ¿Qué pasa con los que no creen? Que no lo ven precioso. Entonces, la fe en Jesucristo es concordar con Dios acerca de quién es Jesucristo. Es aceptar su verdadero valor. Su verdadero valor, mis hermanos. Ahora, pero mira lo que dice. Pero los que no creen, pero los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Sí, los que no creen, lo desecharon, no ven el valor, pero aún Jesús sigue siendo la piedra del ángulo. Dice el 8, que para eso, para los que no creen, que es Jesús, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Al final, Jesús vino al mundo. Todo el que cree en Él, que tiene vida eterna, más el que no cree, será condenado. Y en el 3.36, en Juan 3.36 dice que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, Jesús es precioso para el que cree, pero es piedra de tropiezo para el que no cree, porque lo rechaza, porque ve que le muestra lo que necesita y lo rechaza, es condenado. Dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿Qué dice? Siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mis hermanos, sin entrar en los detalles, podemos decir una cosa. Los que creen, ¿qué hacen? Ven a Jesús precioso y se dedican a Él, se acercan a Él, le creen. Pero ¿qué pasa con los que no creen? Lo desechan, lo rechazan. Y aquí en el versículo 8 habla de eso, ¿qué? Desobedientes. ¿Y qué va a pasar con los desobedientes? Con los que no obedecen. ¿Van a ser qué? Condenados. Van a sufrir el juicio eterno. Mira, hermano, para aplicar una cosa aquí rápido. Cada uno de nosotros es pecador y ninguno de nosotros por nosotros mismos es obediente. No hay justo ni un uno, ¿no es verdad? Pero hay una buena noticia que dice que Cristo murió por nuestros pecados, ¿no es así? Y que por medio de Él tenemos perdón y tenemos nueva vida, como dijimos anteriormente. Y ahora a los que creen, se le ha dado el Espíritu, se le ha dado una nueva naturaleza y ahora nosotros somos inclinados a la obediencia. Nuestra obediencia aquí ahora no es perfecta, pero sí está hacia ahí. Sin embargo, los no creyentes, los que desechan a Jesucristo, ¿por qué son caracterizados? Por la desobediencia. ¿Y qué les espera a ellos? Condenación. Juicio. No nos engañemos, hermano. Esa es la realidad de todo esto. Ahora, hemos visto algo acerca de qué es la iglesia. La iglesia es la unión de ¿qué? De las piedras vivas, que han de crecer y edificarse como casa espiritual. Y es dedicada a relacionarse con Dios en intimidad y hacer sacrificios, entregas, dedicaciones a Dios. Porque la iglesia cree que Jesucristo es ¿qué? Precioso. Que Jesucristo es lo más grande y lo más valioso. Ahora, cuando nosotros vemos un texto muy conocido, que tenemos un cántico que habla de esto, en los versículos 9 al 10, en estos versículos muy conocidos, que no me voy a detener en ellos, solamente los voy a leer, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué hay un más en el versículo 9? El más también puede significar pero, es un contraste con lo anterior. Anterior que dice que los desobedientes se han destinado al juicio, a caer, es lo que está hablando ahí. Pero, ¿qué pasa con las piedras vivas? Que ahora somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Y esto está haciendo referencia ¿a quién? Al Antiguo Testamento. Y ahora al Nuevo, los creyentes son todo eso. Un pueblo separado para Dios. Un real sacerdocio que dice, somos sacerdotes. Y además reinamos con Cristo. Y somos un linaje escogido, somos un pueblo escogido, como dice el versículo 1:1. Somos escogidos. Ahora, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Ahora, versículo 10 considera una cosa, la misericordia. No éramos pueblo, no merecíamos, pero ahora somos ¿qué? Pueblo. Somos pueblo. Entonces, según lo que hemos visto hasta aquí, y vamos a ir a pasar a la aplicación ahora, según lo que hemos visto hasta aquí, ¿qué es la iglesia? ¿Qué somos nosotros? Somos piedras vivas, conectadas a la piedra viva. Somos la casa espiritual, llamada a hacer ¿qué? Sacrificios espirituales. Pero somos también la nación santa de Dios. El pueblo que Dios adquirió, que compró. Somos un real sacerdocio. Somos el pueblo especial de Dios. Y somos el pueblo especial de Dios en tiempos normales y en tiempos de crisis. Somos las piedras vivas en tiempo normal y en tiempo de crisis. Y el saber lo que somos, el saber nuestra identidad, va a implicar lo que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Sencillamente, hermano, la carta lo sigue aplicando. Mira lo que dice el versículo 11. Amados, yo os ruego, ¿qué dice? Como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Saber lo que somos nos va a llevar a ¿qué? A actuar. ¿Cómo debemos actuar nosotros? En nuestra sociedad corrompida, inmoral. ¿Cómo debemos actuar? Manteniendo buena, dice, nuestra manera de vivir, haciendo buenas obras, para que cuando las personas nos miren, les llame la atención y les lleve a preguntar y a buscar a ver por qué somos diferentes. ¿Por qué no nos adaptamos? ¿Por qué no seguimos en el mismo desenfreno de ellos? Entonces, saber lo que somos, la casa de Dios, las piedras vivas, el pueblo escogido, la nación santa, nos va a llevar a actuar de una manera digna de Él. No debemos actuar dignamente para que Él nos salve. Somos salvados. Somos piedras vivas. Ahora, como piedras vivas, hagamos sacrificios espirituales. Dediquémonos a Dios. Ahora, Él lo aplica ahora. Esto es una aplicación general, los versículos 11 y 12, pero el 13 hay una aplicación particular y muy relevante para nosotros hoy. Miren lo que dice. Por causa del Señor, sométase a toda institución humana, sea el rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien.
¿Qué nos dice aquí? Sométese a qué? A toda institución humana, ya sea que a los reyes o a los que están por debajo del rey que nos gobiernan. Mis hermanos, Dios nos llama a ser buenos ciudadanos. A ser buenos ciudadanos. No estar de acuerdo con el mal, no aprobar, no seguir algo que los gobernantes quieren que nosotros hagamos y Dios condena. No. Pero tampoco debemos ser rebeldes, irrespetuosos, violentos, agresivos. No. ¿Y por qué? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. ¿Qué dice? Sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Mis hermanos, ¿por qué Dios nos llama a hacer esto? Por lo que somos. Si yo creo y valoro lo que soy, yo voy a tomar en cuenta lo que Dios quiere que hagan su pueblo. Sigue hablando, hermano, y no, ahora no me voy a detener porque es muy amplio. Pero el 18 habla de los criados, de los esclavos. Es una condición bastante difícil, ¿no es verdad? Pero vamos a ver que a los esclavos se les llama someterse a los amos malos y a los buenos. Y el ejemplo que se le pone, ¿quién es? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Miren lo que dice el versículo 21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mis hermanos, estamos concluyendo con esto. Nosotros antes no éramos pueblo. Antes no habíamos recibido misericordia. Antes, como dice el capítulo 1, pero que no lo dije, vivíamos en nuestra vana manera de vivir. Pero Dios destinó a su Cordero, Jesucristo. Y esa piedra que tiene vida en sí mismo, se conectó con nosotros. Nosotros creímos en Él. Y ahora nosotros somos una piedra viva. Nosotros ahora somos parte, somos un ladrillo, somos una piedra ¿de qué? Viva de la casa de Dios, del templo de Dios. Nosotros ahora debemos reflejar a Dios. Particularmente, personalmente, pero también y más aún como iglesia. Porque la iglesia, como dice allí el versículo 9, es llamada ¿qué? Anunciar las virtudes de Jesucristo. Ahora nosotros somos parte de la casa de Dios. Somos parte del templo de Dios. Y esa es ahora parte de nuestra identidad. Ahora, mis hermanos, nosotros antes que teníamos ideas equivocadas, erradas, que ignoramos a Jesucristo, ahora ¿qué vemos? ¿Cómo vemos a Jesucristo nosotros? Precioso. Y por eso es que al ver a Jesucristo precioso, creemos en Él. Y por eso dejamos el pecado. Y por eso procuramos cambiar. Porque Él es precioso. Y por eso, hermanos míos, ahora buscamos vivir de una manera buena. De una manera que refleje a Cristo. De una manera que invite a la gente a creer en Cristo. Por eso, aunque no estemos de acuerdo con los gobernantes, aunque choquemos con sus valores, no tampoco somos una causa de problemas, sino somos un lugar de paz, un lugar de luz, un lugar de bendición. Y aun cuando estemos en una condición difícil, como estaban los esclavos, sigamos el ejemplo de ¿quién? De Jesús. Mis hermanos, esto es algo de lo que somos y por lo que somos, así debemos que vivir. Y mi invitación es a recordar y a meditar y a profundizar en lo que somos. Porque lo que somos va a determinar lo que hacemos.
Y lo que somos es lo que nos va a ayudar en tiempos de crisis. Y es lo que nos va a sostener, nos va a unir, nos va a fortalecer en tiempos de crisis y en tiempos de persecución. Porque ¿saben qué? Parece indicar que la persecución va a venir para los creyentes. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por haber compartido tu palabra, por haber hablado de estas gloriosas verdades. Gracias, Dios mío. Permite, Dios, que sea usada en la vida y corazón de los que están acá. Que sea de utilidad, que sea de ayuda, que sea de bendición, Señor. Solo tú, Padre, lo puedes hacer eficaz en los corazones. Yo he hecho lo que está en mis manos. Haz tú lo que solo tú puedes hacer con tu verdad, Señor. Yo te pido que tú ilumines las mentes y corazones de cada uno y podamos cada día ver lo precioso que tú eres. Que podamos concordar con Dios en ellos, Señor. Y que no dejemos a Jesús por nada. Y que dejemos lo que tengamos que dejar por Jesús, por su valor glorioso. Yo te pido, Dios, que des convencimiento de pecado en esta mañana. Que des entendimiento de tu salvación, de tus caminos, de tus glorias. Y que podamos ver el valor de tu iglesia, Señor. Que podamos ver lo maravillosa que es tu iglesia. Que amemos, valoremos el valor de ser parte de ella, Señor. Y que seamos piedras vivas que construyen, que edifican a tu iglesia, Señor. A la casa espiritual. Ayúdanos, Señor. Bendice a este pueblo reunido. Edifícalo, Señor. Anímalo, fortalécelo a enfrentar los retos y las dificultades y las crisis que tenemos, Señor. Oh, Padre, sosténnos, Señor. Sosténnos, Señor. Como sostuviste a aquel pueblo al cual Pedro le habló. Como animaste a aquel pueblo al cual Pedro y el Espíritu le hablaron. Señor, en tus manos encomiendo a las iglesias aquí reunidas. En tus manos. Haz la obra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.